Bueno, hoy vamos a hablar de aquellos hábitos que hacen que juegues peor al ajedrez y para ello, bueno, te voy a hablar de distintos conceptos con el objetivo sobre todo de sensibilizarte con este tema que es yo creo uno de los más importantes que vamos a ver en este curso. Hablaba Jonathan Rowson. Jonathan Rowson es un gran maestro, un muy buen escritor de libros de ajedrez, te lo recomiendo totalmente. Decía que para mejorar nuestro ajedrez debemos primero evitar aquellas circunstancias que hacen que nuestro nivel de juego no progrese. Es decir, es como si tuviésemos un barco, vamos andando, vamos navegando en este barco tiene un agujero por el cual está entrando agua y nosotros en lugar de parar primero o de tapar primero ese agujero, lo que hiciéramos fuera remar más rápido. ¿Qué vamos a hacer? Que si remamos más rápido y tenemos ese agujero abierto en la estructura de nuestro barco, lo que vamos a conseguir es hundirnos todavía antes. Por eso es muy importante saber de qué manera tenemos que cubrir ese espacio que nos está lastrando y luego a partir de ahí ya podremos trabajar en remar más rápido, aumentar nuestra frecuencia de remo, tener más fuerza a la hora de remar, etcétera. Antes de continuar, te quiero hablar también de otro tema que está relacionado, es otra pequeña metáfora que yo creo que va a ser muy útil, que es el de las dietas, el de nuestro peso. Muchas personas piensan que, bueno, ellos tienen un peso corporal y que este peso corporal no varía. Yo peso, no sé, por ejemplo, 80 kilos y a la mañana siguiente pues yo voy a pesar 80 kilos, al día siguiente otros 80 kilos y que más o menos el flujo de mi peso, salvo que haga un incremento calórico muy grande o me ponga a dieta de una manera pronunciada, no se va a notar. ¿Qué sucede en realidad? En realidad lo que sucede es que nuestro peso corporal va fluctuando incluso dentro del mismo día. Uno puede llevar una dieta más o menos, como se suele decir en estos ámbitos, de normocaloría, es decir, de no tener un incremento calórico ni un déficit calórico, y sin embargo en los distintos días, aunque se pese a la misma hora, sin ropa, en la misma báscula, va a ir observando que su peso fluctúa. Pues con el ajedrez sucede algo parecido con nuestro nivel. Nosotros vamos cambiando nuestro nivel a lo largo de la semana incluso. Y en función de los tipos de actividades que vayamos realizando, nuestro nivel va fluctuando. Lógicamente, no vamos a pasar, si somos unos jugadores intermedios, a ser grandes maestros de la noche a la mañana y seguramente ni en muchos años, ni vamos a jugar muchísimo peor de la noche a la mañana, pero sí que nuestro nivel se va a ir viendo afectado por lo que nosotros vayamos realizando. De hecho, recuerdo una entrevista que le hicieron a Salgado, que es un gran maestro español, uno de los mejores, y él comentaba que cuando no seguía su rutina de entrenamiento de prácticamente 8 horas al día, lo notaba igual que el jugador de fútbol que no va a correr todos los días, o igual que el atleta de élite que no entrena para hacer su maratón todos los días, o bueno, con las rutinas que necesite. Y bueno, y esto teniéndolo en consideración junto con lo que te estaba explicando con anterioridad, es fundamental para que tu juego progrese. Bueno, vamos a entrar ya de lleno en los hábitos que hacen que juegues peor y que quiero que retengas muy, muy fijamente porque son muy, muy importantes, de verdad. Lo primero, las partidas rápidas. De hecho, últimamente se han popularizado mucho gracias al acceso a internet que tenemos ahora todos, las partidas tipo bala, en las cuales jugamos con menos de un minuto. Incluso hay gente que juega haciendo auténticas locuras, ¿no? que son muy divertidas, en plan de jugar con 10 segundos, cosas así. Las partidas rápidas lo que hacen es obligarnos a tomar decisiones de una manera muy inconsciente. Si yo tengo que tomar una decisión de una manera rápida, digamos de supervivencia, vamos a imaginar que yo estoy cruzando un paso de cebra y me va a pillar un coche. Yo no tengo tiempo para pensar, calcular a qué velocidad viene el coche, si debo saltar hacia la izquierda, si debo saltar hacia la derecha, qué tipo de articulación debo utilizar en mis piernas más óptima. Es decir, todo esto yo lo tengo que obviar porque hay algo que prevalece sobre todo lo demás, que es mi supervivencia. Por lo tanto, mi cuerpo utiliza
un área de mi cerebro, un área emocional que ha ido evolucionando y que, bueno, también tiene, digamos que este cerebro emocional ha ido evolucionando también y se ha ido cubriendo de otras capas mucho más racionales, pero en ese momento yo voy a utilizar mi cerebro más animal, más primitivo para tomar la decisión y no morir y que evitar que el coche me pille. Pues con el ajedrez pasa igual. Si yo estoy jugando rápidas, no pienso demasiado. Lo único que hago es tomar una decisión que voy a hacer, que voy a realizar en función de los patrones que yo ya tenga acumulados en mi inconsciente, y esta práctica recurrente lo que va a hacer es seguir consolidando los conocimientos que yo ya tengo en mi inconsciente. Sin embargo, si nosotros jugamos partidas lentas, va a suceder un poco lo contrario, es decir, vamos a tener que utilizar nuestra mente de una manera diferente. Yo voy a poder pensar despacio, voy a poder analizar, voy a poder valorar conscientemente aquellos aspectos del juego que luego posiblemente y seguramente vaya a poder reutilizar en mis partidas. Y de esto se trata un poco la evolución del jugador, ¿no? De hecho, si tú, por ejemplo, observas una partida de ajedrez de niños que acaban de aprender a jugar, lo que ellos hacen es recapturar. Es decir, tú le comes una pieza y él te come esa pieza. No piensa en jugadas intermedias, no piensa en estrategias, únicamente juega así. Es una forma de jugar muy primitiva, muy adecuada también a los conocimientos que tienen, y a medida que van avanzando se van incorporando nuevos factores que permiten jugar mucho mejor, lógicamente. De hecho, para que entiendas este elemento o esto que te estoy explicando, quiero enseñarte un ejemplo muy curioso. Quiero que veas la pregunta que va a aparecer a continuación y que le des una respuesta lo más rápido posible, ¿vale? Es lo más importante. Va a aparecer una pregunta que no es complicada, y lo único que tienes que hacer es darle una respuesta rápida. La pregunta dice así: un juego de ajedrez y su correspondiente estuche cuestan 5,80 euros, 5 euros y 80 céntimos. Si el juego de ajedrez cuesta 5 euros más que el estuche, ¿cuánto cuesta el estuche? Bueno, imagino que si has hecho el ejercicio muy rápido, como te he pedido, habrás dicho que el número que te ha venido a la mente, o el número, mejor dicho, que te ha venido a la mente es el de 80 céntimos. Pero esta respuesta automática es totalmente falsa. Si el estuche costara 80 céntimos y el juego de ajedrez costara 5 euros más, la suma total sería de 6,60. 5,80 del juego de piezas más 0,80 del estuche. Así que no tendríamos una buena decisión. El precio correcto es 40 céntimos. 40 céntimos. Esta sería la opción correcta. 40 céntimos del estuche más 5,40 del juego de ajedrez darían un total de 5,80, que es lo que yo te estaba preguntando. Pues bueno, tal y como te explicaba, este es un ejemplo muy sencillo para que entiendas cómo funciona tu cabeza cuando juegas partidas rápidas. Sucede algo como esto que acabas de ver, ¿vale? El segundo elemento del que vamos a hablar, el segundo hábito, es el de la utilización de un tablero real en 3 dimensiones. Yo me he dado cuenta, esto no soy capaz de mostrar ningún estudio ni de afirmarlo de manera contundente, de que el uso excesivo de tableros en 2 dimensiones en Internet perjudica de alguna manera la visualización de los tableros en 3 dimensiones. No es lo mismo jugar en 3 dimensiones en un tablero real que hacerlo en 2 dimensiones. Por lo tanto, te recomiendo también que utilices siempre, en la medida de lo posible, un tablero en 3 dimensiones. E incluso, yo hay una práctica que realizo incluso con mi propio entrenamiento, entreno con distintas personas, a veces jugamos partidas por internet, porque lógicamente no podemos jugar en 3D, y lo que hacemos es montar un tablero en 3 dimensiones, tener un tablero en 2 dimensiones al lado e ir moviendo las piezas para que luego a la hora de jugar en los torneos esta visualización distinta no nos afecte, ¿vale? Así que, en resumen, utiliza un tablero real en 3 dimensiones. El tercer hábito que hace que juegues peor es el de analizar las partidas con módulo. Muchas veces acabamos una partida
El módulo me refiero a un motor de análisis tipo pues Komodo, tipo Stockfish, tipo Houdini. Muchas veces acabamos nuestras partidas y lo primero que hacemos es introducirlas en el módulo para ver dónde nos hemos equivocado, si es verdad que teníamos la ventaja que considerábamos que teníamos, y esto lo que hace es que traslademos el esfuerzo que nosotros deberíamos realizar y el que nos va a ayudar a mejorar nuestro juego a la máquina. Y al final quien se esfuerza, si es que se puede decir así, es la máquina. Y además esto nos genera una sensación de falsa confianza. Cuando vemos una posición analizada por el módulo, enseguida tenemos claras las cosas y parece que somos nosotros los que hemos dado con las claves de la posición. Sin embargo, no estamos realmente aprendiendo nada. Es como si yo no sé mucho de matemáticas, viene un profesor de matemáticas, me explica que tengo que resolver un problema, me explica a continuación la solución. Y bueno, puede ser una curiosidad sin más, pero no voy a aprender demasiado. Pues en ajedrez sucede aproximadamente lo mismo. El cuarto hábito que hace que juegues peor es el de jugar con jugadores que son menos fuertes que tú. A ver, no se trata de que solo juegues con personas que son mejores que tú, porque si no, nunca podríamos jugar al ajedrez. Si ellos hicieran lo mismo, nadie podría jugar al ajedrez, ¿no? Se trata de que en la medida de lo posible intentes jugar con aquellos jugadores que son más fuertes, porque lo que van a hacer es tirar de tu nivel hacia arriba. Y al contrario también sucede. Si tú juegas con jugadores que juegan peor que tú, van a tirar de tu nivel hacia abajo. ¿Por qué? Porque te vas a habituar al tipo de estrategias, de trucos, de forma de jugar de estos jugadores débiles, y simplemente no vas a prestar atención a las jugadas buenas, que son las que hacen los buenos jugadores, ¿no? Así que, de nuevo, evita en la medida de lo posible jugar con jugadores que son mucho menos fuertes que tú, o mejor dicho, juega con jugadores más fuertes que tú. Y por último, no excedas el entrenamiento táctico. Muchos jugadores consideran que el entrenamiento táctico es la clave para el progreso, y es verdad que el entrenamiento táctico es importante, sobre todo para aquellos jugadores que tienen menos nivel. Sin embargo, no considero que sea necesario excederse en el entrenamiento táctico. 2 o 3 sesiones semanales de 1 hora, como mucho de 1 hora, son más que suficientes para mejorar tu táctica. El incrementar este tiempo no va a generar mejoras muy significativas. Por lo tanto, será mejor que te mantengas en este ratio de entrenamiento de táctica y dediques el resto de tiempo a otros elementos, como la preparación de aperturas, como el conocimiento posicional, como el entrenamiento de cálculo específicamente, la visualización y demás, ¿vale? Así que bueno, esto ha sido la clase de hoy. Hacemos un pequeño repaso. Nuestro nivel de ajedrez no siempre es el mismo. Debes evitar en la medida de lo posible las partidas rápidas, utiliza un tablero real en 3 dimensiones, no analices las partidas con módulo, o analízalas una vez hayas aportado tú lo que consideres que puedes aportar al análisis de esa partida, juega con jugadores más fuertes que tú y no excedas el entrenamiento táctico.